Buenos días a todos. Bueno, como ya sabemos, hoy es el Día del Cristianismo y por eso estamos celebrando, entre otras cosas, los 500 años de la Reforma. Sí, 500 años desde que Martín Lutero leyó la Biblia y entendió que había verdades muy importantes en ella, las cuales nos estaban compartiendo, y por su valentía hoy gozamos de estas verdades. Su trabajo fue extenso y muy difícil, y el resultado final fueron 95 tesis o postulados que expuso en la puerta de la iglesia más importante de Alemania. Pero de todo ese trabajo hay 5 principios muy importantes que vamos a aprender hoy. Estos son sola fide, sola scriptura, solis Christus, sola gratia y soli Deo gloria. Sí, ya sé que no se entiende muy bien, pero es que en esa época la Biblia solo estaba escrita en latín. Esa fue otra cosa que hizo Martín Lutero, tradujo la Biblia del latín al alemán, y ese era el lenguaje del pueblo. Y esta traducción dio paso a la multitud de traducciones que hoy tenemos. Pero bueno, volviendo al tema, quiero explicarles estos 5 principios. El primero, solamente la fe es la enseñanza, que si nosotros tenemos fe seremos salvos y no por el hecho de hacer cosas buenas. Para ser salvos tenemos que tener fe en que Jesús vino y murió en la cruz perdonando todos nuestros pecados. De ahí es muy importante el versículo Hebreos 10:38, que el justo vivirá por la fe. El segundo es solamente la Escritura. Esto significa que la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia y el individuo, y nos debemos sujetar a ella. Además, ella se explica por sí misma, como lo dice Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es muy importante porque la Biblia es la palabra de Dios, la cual nos dio para que aprendiéramos de Él y también para que supiéramos qué quiere Él que nosotros hagamos. Y así como decía Martín Lutero, que su conciencia estaba ligada a la palabra de Dios. La tercera, solamente Cristo, significa que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay necesidad de que un sacerdote u otra figura religiosa hable con Dios por nosotros. Es por eso que tenemos una relación directa y personal con Él. Solamente Jesús te da esa seguridad, y si tú creíste en Él, no dudes de tu salvación. Como dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La cuarta dice solamente por gracia. Este es un principio que debemos tener muy claro porque era el punto central de la Reforma. Nosotros solo somos salvos por la gracia del Señor, porque Dios envió a su unigénito Hijo para que muriera por nuestros pecados y así salvarnos. Porque eso es la gracia, un regalo inmerecido y totalmente especial. Y como les dije anteriormente, si tú creíste en Cristo, Él te da esa gracia. En esa época la Iglesia Católica le decía a las personas que si pagaban una penitencia, ya fuera dinero o maltratarse a sí mismos, lo cual ellos creían que era un sacrificio, podrían pagar por su salvación. ¡Terrible! Imagínense toda la plata que le robaron al pueblo. Siempre acuérdense, la Biblia es muy clara que ni las buenas obras ni el dinero te salvarán, ¿se acuerdan? Ahí, en Efesios 1 del 3 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y por último, tenemos el principio de solamente la gloria de Dios. Esto significa que nuestra vida debe glorificar al Señor. Debemos hacer todo como para Él, alabándolo en todo, porque fuimos creados con ese propósito. Como lo dice 1 de Corintios 10:31, que hasta cuando comemos y bebemos debemos glorificar a Dios, porque Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro todopoderoso Dios, y su soberanía es absoluta. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que debemos tener fe en la obra de Jesús en la tierra y en nuestras vidas. También debemos leer la Biblia para aprender lo que Dios nos dejó escrito en ella, teniendo en cuenta que no hay ninguna otra fuente de información que sea 100% verdad como ella.
Después aprendimos que Cristo es el mediador entre Dios y el hombre y que si oramos y hablamos con Él, no dudes que habrá una respuesta. También aprendimos que gracia es ese regalo de Dios a través de Jesús para nosotros y que no hay otra manera de ser salvos sino creyendo en Jesús y que Él murió por nuestros pecados. Y por último, aprendimos que nuestra vida debe exaltar a Dios en todo momento y que tenemos un gran Rey que espera de nosotros adoración. Bueno chicos, espero que nunca se les olvide estos principios, guárdenlos en sus corazones, pero sobre todo escuchen la voz del Espíritu Santo porque Él los guiará para que cumplan cada una de ellas.